Bienvenida a toda nuestra familia por teléfono y por Facebook. Feliz 2022, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Este es un nuevo comienzo. Y en esta noche, como soy un loco que me gusta investigar el origen del significado de las cosas, ustedes saben que en el mes de diciembre dijimos Emanuel tenía que llamarse, no diciembre, porque diciembre significa el 10º mes del año. Emanuel, Dios con nosotros. Y ahora entramos en enero. Usted sabe que el nombre enero en español viene del dios Jano, un dios de la mitología, mi hermano. No un santo, ni siquiera un santo de la iglesia, sino un dios de la mitología, un ídolo, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Y es notable que este Jano era el dios Januarus, en latín. De allí viene la palabra en inglés de January. No sé si lo pronuncié bien, pero por lo menos hice el intento, January. ¿No es cierto? En honor al dios Jano, o Juno, o Januarus, en latín. ¿Y saben qué se celebraba, se conmemoraba? ¿Por qué se invocaba al dios Jano? Porque es el dios de las puertas, mis hermanos, el que abre puertas, puertas con arcones, puertas de fortaleza. Ellos encomendaban sus vidas, sus planes al dios de enero. Pero yo te propongo una cosa, mi hermano, le vamos a cambiar el nombre de enero, al menos en nuestros corazones. Ustedes saben que el calendario que tenemos nosotros, recién en los 1578 se fue promulgado el calendario gregoriano, ¿no es cierto?, del Papa Gregorio. ¿Qué se puede esperar, no es cierto? Y ahí están los nombres de los meses del año. Y decía, mis hermanos, cambiar el nombre por lo menos en nuestros corazones, el mes de enero. ¿Saben qué? Ustedes saben, yo hace más de 20 años, todos los años le arruino el 1 de año a mi familia porque no estoy con ellos. Cada 1 de año, cada 1 de enero, me encierro en ayuno y oración para comenzar el año con aquel que me puede llevar de la mano a atravesar este año, mi hermano. Porque mucha gente va a quedar este año. No va a llegar a fin de año. Miren qué profecía, ¿no es cierto? La estoy pegando con esta profecía. Pero yo lo que voy a esto, el Dios que me sostiene, que me lleva a terminar el año bien, es el Dios, como dice la palabra del Señor. Vayan buscando Romanos 15:13, mi hermano. Y decía, este enero fue distinto a enero del 2020. Me acuerdo cuando yo estaba en ayuno y oración el 1 de enero del 2020, cayó un día miércoles. Y tuve uno de los peores días de ayuno de mi vida. Un dolor de cabeza que se me partía, ¿no es cierto? Terrible, no veía nada, dolores, faltaba concentración, enfoque. Y ustedes vieron lo que vino en el 2020, ¿no es cierto? Tremendo. Después pasó el 2021 sin pena ni gloria. Pero ahora, en este 2022, mi hermano, y no es que yo sea un pai de esto de la santería que le va a dar la letra del año, pero todos los años yo busco, Señor, dame una palabra, dame una dirección en este año. Y ustedes saben, sentí gozo, sentí como luz en mi interior y una sola palabra escuché. Y esa palabra es esperanza. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esperanza. Mis hermanos, en esta noche, antes de empezar este estudio que les propongo, enfoquémonos en esta palabra esperanza y vayamos allí a Romanos, en capítulo 15, decía, verso 13, mi hermano, para que me crean, porque si no, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Primera cosa, la palabra esa esperanza es traducida del griego elpis, H-E-L-P-I-S,
elpis, no Elvis, sino elpis. Esperanza. Y la esperanza, de acuerdo al diccionario, ¿no es cierto?, es la confianza en que vamos a alcanzar aquello que estamos planeando alcanzar. Estamos estamos esperanzados de alcanzar aquellos que planeamos, mi hermano. Y dice también esperanza de cosas buenas. Qué mejor, mi hermano, que empezar el año con esperanza. Hermano, yo sé que las cosas se van a poner difíciles, ya lo dijimos en el otro estudio, pero hay que obedecer, hay que escuchar la voz de papá. Y papá nos habló de esperanza. No que las cosas van a ser distintas, no. Esperanza está en el corazón de aquellos que tienen a Cristo, mi hermano. El mundo está sin Dios y sin esperanza. Pero en esta noche yo quiero enfatizar esto. Reina Valera del 60 dice, y el Dios de esperanza. Pero en griego no dice así, en griego dice, el Dios de la esperanza. Dios no está condicionado, no está sujeto a la esperanza, porque Él es el Dios de la esperanza, de la confianza de recibir cosas buenas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Otra versión es como la Biblia de Jerusalén, habla de que rebocéis en esperanza. Que la esperanza te salga por los poros, mi hermano. Eso es lo que quiere decir. Ya basta de desesperanza, ya basta de estar deprimidos. Hay esperanza para los hijos de Dios. Aleluya, hay una luz al final del túnel, como decimos. No porque las cosas vayan a mejorar, sino porque nuestro Dios nos espera allí, a la salida del túnel y en todo lugar. Porque mi Dios es omnipresente, está donde quiera que yo vaya. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Y si Dios está, hay esperanza, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que yo les propongo ya no llamar enero, sino llamar esperanza. Ahora, si quieren en inglés, hope. ¿No es cierto? Esperanza, lindo. Hoy es 7 de esperanza. Noten, número 7, el número de la deidad. Esperanza. Tremendo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Bendito sea. Linda manera de empezar este año. Vamos a decir el año lectivo, ¿no es cierto? Porque ya el año empezó hace una semana. Pero mis hermanos, dice la palabra del Señor, recuerden, y el Dios de la esperanza, Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Busquemos por donde busquemos. No se puede tener esperanza sin estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, no se puede decir que uno está lleno del Espíritu Santo y no tener esperanza, confianza en que vamos a lograr cosas, en que van a suceder cosas buenas, mi hermano. Eso es esperanza. Gloria a Dios. Y mis hermanos, hoy empezamos un nuevo año y empezamos un tema. Ahora, ¿qué mejor que empezar un tema? Y es un estudio bíblico acerca de ¿en qué creemos? ¿Qué es lo que creemos nosotros los cristianos? ¿Y por qué lo creemos? ¿No es cierto? ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Esa es, digamos, el título de esta serie que les propongo que empecemos en este tiempo. Estar afirmados, mis hermanos, en la palabra del Señor. Pero no solo en la palabra del Señor, sino lo que enseña la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y vayamos rapidito a Primera de Tesalonicenses. Mire, yo creo que Dios quiere revolucionar nuestras vidas. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Hay una lectura larga, por tanto yo voy a tomar un traguito de agua.
Es larga, fíjense, pero vale la pena. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperas a Jesucristo? Eres una persona con esperanza. Aleluya. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, preste atención a esto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. O sea, en otras palabras, vinisteis a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Gloria a Dios. Dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Tenían problemas, tenían dificultades, pero dice que recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. La palabra cuando viene y es recibida en fe produce gozo. Es palabra, es viva y eficaz y provoca cambios, mi hermano. Ellos estaban llenos de tribulaciones, de problemas, de dificultades. Estaban peor que si tuvieran una pandemia, porque moría mucha más gente que en una pandemia en la antigua Roma, ¿no es cierto? Distintas plagas, la expectativa de vida era mucho menor de la que tenemos hoy en día, mi hermano. Y entonces dice que en medio de toda la tribulación recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. No es provocado por nada que se pueda encontrar en el mundo. El gozo lo produce el Espíritu Santo en el corazón. Y dice la palabra, de tal manera que habéis sido ejemplo. No solo vinieron a imitar a los discípulos, a los apóstoles, sino que fueron ejemplos para otros. Oh, gloria a Dios. Y dice, porque de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los demás, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es mi esperanza, que yo no voy a estar en la tribulación. Dios me libra de la ira venidera, bendito sea el nombre del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Estas dos palabras engloban mucho de la actividad religiosa de hoy en día. La manipulación de la gente y la avaricia en muchos de aquellos que se dicen siervos, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora preste atención, mi hermano.
¿Con qué derecho una persona, un desconocido, que viene de Jerusalén, de Israel, ¿no es cierto?, del continente asiático, del Medio Oriente, y llega a Tesalónica, está en Grecia? Es una cultura totalmente distinta, filosofía totalmente distinta. Los griegos se pasaban el tiempo tratando de escuchar algo nuevo, tratando de explicar con palabras y elucubraciones mentales el origen de las cosas, el porqué de todas las cosas. Nada que ver de la cultura donde venía Pablo. Ahora tenían dioses a patadas, o como dicen en mi provincia, tenían dioses como para hacer dulce. Tenían cantidades de dioses, ¿no es cierto? Eran paganos, idólatras, inmorales, y eran humanistas 100%, donde ellos decían que la medida de todas las cosas es el hombre. Y mi hermano, y ellos trajeron la democracia, los griegos nos enseñaron la democracia en su sentido más puro. Ahora yo te digo una cosa, mi hermano, porque estamos en democracia, no vamos a estar siempre bien, porque la democracia va a terminar corrompiéndose, mi hermano, porque si la raíz del árbol fuere santa, luego todo el árbol será santo. La raíz de la democracia vino torcida, vino chueca, ¿no es cierto?, y va a tener ese destino, mi hermano. Aférrate a Dios, no te aferres ni a la democracia ni a cosas de gobiernos humanos. Mi hermano, los griegos hicieron el culto al físico, las dietas y todo lo demás, y ellos crearon las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, porque se celebraban allá en el Olimpo, en el Monte Olimpo, y era en honor a los dioses. Y no es casualidad que una de las marcas de calzado deportivo es Nike, ¿no es cierto? O Nike, de la diosa Nike. O Nike, diosa de la victoria. Estamos plagados, mi hermano, de paganismo, en pleno 2022. Y decía, la otra cosa, eran tan admiradores del cuerpo humano, que ellos lo querían exhibir. Por favor, mis hermanos, me informan de que los teléfonos están haciendo ruido. Agradecería que pongan los teléfonos en mute. Disculpen ustedes de Facebook, ustedes no tienen problema, ustedes siempre se portan bien, ¿no es cierto? Y decía, mis hermanos tenían tal culto por el cuerpo físico que las primeras justas deportivas, competencias deportivas, eran desnudas. Y eran, por supuesto, eran para hombres nada más, ¿no es cierto? O sea, bueno, un poco de decoro tenían que tener los muchachos, ¿no es cierto? Pero era porque ellos querían exhibir, rendir culto al cuerpo, al físico. Ahora fíjense, en una cultura así va a caer un hombre que era, como decimos en Argentina, petizo, bajito, ¿no es cierto? Un hombre pelón, como dicen en Centroamérica, calvo, así como yo, ¿no es cierto? Con nariz aguileña, bueno, de una me salve, no tengo nariz aguileña, ¿no es cierto? Pero bueno, tenía problemas de la vista. Pero bueno, ¿cómo ese hombre que no lucía para nada, mi hermano? Y perdónenme, ¿no es cierto?, la imaginación. ¿Se imaginan a Pablo corriendo en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos? Era chueco. Y este hombre les viene predicando del Dios que creó todas las cosas, del Dios que ordenaba vivir de una manera distinta. ¿En qué cabeza le cabía a ese hombre bajito, sin un perfil de ganador, venir a traerle esta revelación que los iba a cambiar la manera de vivir? Y lamentablemente siento del Espíritu Santo decirte esto, mi hermano. Tenemos que volver a la simpleza de la esencia del Evangelio. Porque hemos agarrado el Evangelio y lo hemos mezclado con la cultura occidental. Y la cultura greco-romana, mi hermano.
Y nos hemos ido mezclando y ahora se ha hecho una cosa ahí que no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Una cosa que no cambia nada, mi hermano. Pero allí está este hombre, les predica la palabra. Ahora noten, ellos tenían escrito únicamente el Antiguo Testamento hasta esa época. ¿De dónde le vienen a hablar? ¿De dónde sacan el mensaje? Es indudable que el mensaje se los había dado aquel Jesucristo de Nazaret, aquel que decía ser el Hijo de Dios que había venido al mundo, aquel que había dicho que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar para dar vida a aquellos que creyeran en Él. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mi hermano. Y allí está este Pablo y les da el mensaje. Y note que esta gente, que para nada piadosos, esta gente empieza a dejar la vieja vida, la manera de vivir, y empiezan a imitarlos a ellos. Tiene que haber un poder detrás de todo esto, mi hermano. Era el poder de persuasión de Pablo. Si Pablo, escribiéndole a los corintios, le dijo que cuando fue a ellos no fue con excelencia de palabra ni con elocución, sino qué cosa, el poder y la demostración del poder del Espíritu Santo. Y el mensaje era Jesucristo y este crucificado, mi hermano. Sigamos leyendo, mi hermano querido. Dice la palabra del Señor, versículo 7 del capítulo 2, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo te puedo asegurar que Pablo no podía tener el atractivo que tenían muchos de los filósofos griegos. Quizás no tuviera la excelencia de palabras porque él dijo que se había propuesto no saber cosa alguna. Pero sí, ellos pudieron palpar el cariño, el amor, el cuidado con que Pablo los trataba, mi hermano. Mi hermano, el mundo podrá no creer en Dios, pero el mundo percibe cuando hay una persona auténtica. Cuando uno que es auténtico viene a hablarles de Dios. El mundo no puede negar una vida rendida completamente a Dios. El otro día me preguntaban qué le podía ofrecer al Señor. Y yo le decía, mi cuerpo, para que more Él en mí. Gloria a Dios, porque ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo darle? Si todo es de Él. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, o sea, la niñera, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Ahora note una nodriza, mi hermano. Si yo tuviera que decir una virtud de Alicia, mi esposa, es la que fue una muy buena madre. Una excelente madre para mis dos hijos, o para nuestros hijos. Y ella, desde que vinimos a Estados Unidos, allá en Argentina, hasta que se casó conmigo, hasta que tuvimos el primer hijo, ella trabajó como, se pudiera decir, secretaria en la oficina de Luis Palau, del equipo evangelístico, cruzada con Luis Palau, ¿no es cierto? Pero habíamos hecho la propuesta, habíamos tomado la decisión de que cuando fuéramos a tener nuestro primer hijo, ella no iba a trabajar más, se iba a dedicar al cuidado de nuestros hijos. Y pudimos hacerlo por la gracia de Dios. Pero cuando vinimos acá a Estados Unidos, Noelia tenía 10 años y David tenía 13. Y como no alcanzaban los medios, ¿no es cierto?, para seguir haciendo la vida que teníamos en Argentina, Alicia tuvo que salir a trabajar. E hizo lo que más sabía hacer, cuidar chicos. Está bien, salió a cuidar chicos por un pago. Pero yo les puedo asegurar que esos chicos que cuidaron, hoy le llaman abuela. Le dicen, Ali, te amamos. Pero noten que
La gente puede hablar bien de cómo Alicia cuidó los hijos de otro. Pero yo te puedo hablar lo bien que Alicia cuidó mis hijos. Sus propios hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un homenaje que le hago a Alicia porque ayer fue el cumpleaños, ¿no es cierto? No. Gloria a Dios, no. Quiero romper un poco esta imagen, este momento solemne, ¿no es cierto? Pero dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, hasta que no estés dispuesto a predicar el Evangelio de esa manera, no vas a ver resultados, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Repito, yo no puedo ofrecerle nada al Señor, pero necesito mucho del Señor. Necesito que Él se mueva en mí, que Él me transforme a su imagen. Y que sea como Cristo, que sea un Pablo más predicando el Evangelio en este tiempo. La gente necesita esa clase de gente, mi hermano. Dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, o sea, para no ocasionarles gastos. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vuelvo a leer. Versículo 9, estoy del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, y acá vamos a hacer un alto. ¿Qué es lo que transforma vidas, mi hermano? ¿Cómo pudieron esta gente dejar el paganismo y todo lo demás para empezar a ser propagadores de este evangelio, de esta nueva manera de vivir, de esta manera distinta de vivir? Y Pablo nos da la respuesta acá. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Y ahora nosotros podemos decir, la Biblia dice así, nos paramos delante de la gente y mostramos una Biblia. Pero estos no tenían la Biblia para mostrar. Tenían vidas para mostrar y el respaldo del Espíritu Santo, mi hermano. Que cuando predicamos la palabra de Dios, Él respalda nuestra predicación con señales, prodigios y milagros. Y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Dice la palabra que recibisteis como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Y después sigue hablando. Por amor a ustedes voy a parar la lectura acá. Pero noten, vuelta a la pregunta, esta es la pregunta de esta noche. ¿Qué es lo que cambiaba las vidas?
¿Qué es lo que motivó a este perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, ahora Pablo, el apóstol de Jesucristo? Pablo se convirtió allí camino a Damasco porque Jesucristo le habló. El Cristo que convierte el corazón. Y noten la respuesta que le da. ¿Quién eres? Señor, le dijo. Ya reconoció que Jesucristo es el Señor. Y esa es la señal distintiva de la salvación. No es venga y haga la oración y esto, no. Reconozca que Jesucristo es el Señor y confiésele como el Señor de su vida, el que manda, y no como algunas oraciones que a veces hacemos para los que se van a convertir. Y bueno, ahora repita conmigo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Parece que Jesús pasó a ser, en vez del Salvador, el secretario. Ahora nosotros le dictamos las tareas que tiene que hacer en nuestra vida. Pablo no habló mucho con Jesús cuando se convirtió. Simplemente le dijo, ¿qué haré, Señor? Y nada más. ¿Qué tantas oraciones que hacemos nosotros? A veces hacemos oraciones largas porque tenemos una fe corta. Elías, el profeta de Dios, tremenda fe tuvo, pero una oración corta. Jehová, respóndeme. Y más nada, como dicen los dominicanos. Y fuego del cielo cayó. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué había? ¿Qué había? Mis hermanos, mi propuesta en esta serie de estudios es ver los fundamentos de nuestra fe. En lo que hemos creído. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia para nosotros. Este libro, para los que me ven en Facebook, estoy mostrando un libro, ¿no es cierto? La única diferencia de los otros libros es que en el lomo y en el frente dice Santa Biblia. Pero de afuera es un libro más. Nada más que le hacen los cantos dorados y los colores distintivos, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace a este libro tan distinto? Y mi hermano, he sentido muy claro en mi corazón de afirmar la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se van a levantar muchos ataques de dentro de la iglesia en contra de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Tenemos que ver, mis hermanos, esto. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Siempre la tuvimos así, que un día Dios le dijo a los profetas, ven, llévenle en este libro. ¿Ustedes se acuerdan cuando está Esdras, está Nehemías? En este tiempo estamos meditando acerca de Nehemías 4:20, acerca de estaban lejos de uno de los otros edificando el muro, pero qué lindo que estaban separados, no porque no podían estar juntos, estaban separados porque estaban trabajando, mi hermano, porque si hubieran estado juntos, ¿qué muro hubieran hecho? Hubieran hecho un obelisco, y los obeliscos eran símbolos paganos. Para construir un muro hay que separarse, mis hermanos. Para empezar a ganar el mundo tenemos que salir, no nos podemos quedar encerrados. Nehemías va a reconstruir los muros de Jerusalén, las puertas que estaban quemadas. Pero Esdras va a reconstruir la vida espiritual de la nación. Esdras era un escriba, un estudioso de la palabra de Dios, un celoso de las Escrituras, alguien que daba la vida por la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero ser, mis hermanos. Y dice que antes de empezar ese gran despertar espiritual, Esdras dio un mandamiento. Traigan o traedme el libro. Lean en su casa el libro de Esdras.
la restauración del culto a Dios, de la santidad a Dios, de la ley de Dios. Traedme el libro. Todo empieza con traer el libro. Y allí empezaron a leer el libro, tuvieron todo el día, le leían, y otros que colaboradores ponían el sentido en lo que leían para que la gente entendiera. Y esa es la tarea nuestra, hermanos, porque hay muchos que leen la Biblia, que la citan, pero ¿la entienden realmente? ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Como le preguntó Felipe al eunuco. ¿Entendemos qué es este libro? Muchas preguntas, mis hermanos, que con la gracia de Dios la vamos a ir respondiendo. Y dije, vamos a ir porque yo no tengo respuesta. Es Dios que nos va a dar la respuesta y Dios la va a poner también en tu corazón. Traedme el libro. ¿Cómo empezó la Biblia? Dicen que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 personas en 3 diferentes continentes, Asia, Europa y África. 40 personas. Pero esas 40 personas no vivieron todas al mismo tiempo. Vivieron en un periodo de aproximadamente 1500 años. 15 siglos. Imposible que se conocieran entre ellos y que se pusieran de acuerdo entre ellos. No tenían email. Ahora es fácil, ¿no es cierto? El otro día estaba viendo cómo elaboraron un disco. Resulta que los músicos nunca se juntaron para tocar juntos. Uno grabó una parte en Europa, otro en otro lugar, así después ensamblaron en un laboratorio de sonido y sacaron el disco. Pero antes no tenían esos medios. O tenían medios mejores. Vamos a verlo. Si no me abandonas y seguimos viendo en estos viernes, mis hermanos, cómo se originó la Biblia. Porque la Biblia es la base de todo lo que nosotros creemos. Porque el cristianismo, lo que nuestra fe en Jesucristo, no está basada en que un día un hombre se puso a imaginar, a filosofar, como un Buda que se sentó debajo de un árbol hasta que le llegó la iluminación, ¿no es cierto? O un Mahoma que vio que la religión judía y la cristiana estaban tan tergiversadas, tan materializadas, que se fue a una cueva y allá Dios le reveló y le dio un libro ahí ya enterito, ¿no es cierto? La Biblia no es la obra de un hombre solo. Y qué casualidad. 40 hombres. 40 es un nombre muy significativo en la Biblia. Busca las veces que aparece el número 40 en la Biblia y vas a tener muchas. De allí viene también la palabra cuarentena. No es casualidad que la vida de Moisés se dividió en 3 periodos de 40 años cada uno. Hay muchas cosas para aprender. ¿Cómo nos llegó la Biblia? La pregunta. Y yo te propongo, en primer lugar, vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado. Y permítame hacer una salvedad. Yo algunas veces he dicho de una versión de la Biblia que empieza con Dios en el principio. Pero no existe esa versión. ¿Saben por qué no existe esa versión? Pues Dios me explicó por qué no existe. Tendría que ser así, Dios en el principio, pero porque la Biblia es un libro puesto en lenguaje humano. Y el hombre necesita un punto de partida. Porque si la Biblia empezara Dios, ¿quién puede entender a Dios si Dios no se da a conocer? Pero en el principio todo el mundo sabe lo que es un principio.
Y la Biblia es Dios revelándose al hombre en un lenguaje humano. Por eso es que llamó a hombres para darles la revelación de sí mismo, de Jesucristo, de la gran obra de salvación. Oh, bendito sea Dios. Ojalá que tu corazón arda como el mío en esta noche. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo se originó la Biblia? Fue algo, no tuvo un comienzo. Bueno, la Biblia fue creada el tanto, de tal año. No hay una fecha, porque empezaron a suceder cosas en distintos lugares, en distintas épocas, hombres. Y acá hay otra salvedad que tenemos que hacer. La palabra inspirado o inspiración aparece 2 veces nada más en la Biblia. Y está en segunda de Timoteo 3:16, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y después Reina Valera tiene en segunda de Pedro 2:16 o por ahí, cuando dice porque los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay que aclarar algo, mi hermano. Esa palabra que habla en Timoteo, inspirado, es la palabra theos nepstos. Theos, Dios, nepstos es soplado, exhalados por Dios. Pero la palabra que habla de Pedro allí, de inspirado, que pone Reina Valera, en realidad tendría que ser movidos, compelidos tendría que ser, llevados, es la palabra más correcta para ser traducido allí. Los hombres no fueron inspirados. Las escrituras son inspiradas. Y la otra salvedad, mi hermano, y yo no estoy descubriendo la pólvora ni nada, ni me quiero dar el mote de el iluminado, ni el erudito más grande. No, pero hay una cosa, mi hermano. Yo desde que me gradué en el Seminario Teológico Bíblico de Fe allí en Argentina, he escuchado vez tras vez que la Biblia es inspirada por Dios en sus manuscritos originales. Y entonces viene la pregunta, ¿dónde podemos ver los manuscritos originales? Y te dicen, no existen, se deterioraron. El uso, las persecuciones quemaron muchas Biblias. No existen. Aparte, Dios tuvo la idea tan brillante, si me lo permite el Señor decirlo de esta manera, de mandar a escribir la Biblia en una época que no existían los medios digitales que hay ahora, sino materiales tan frágiles como el papiro. Material que con el tiempo se va desintegrando. También es orgánico, hoy vale la pena, ¿no es cierto? Porque es un material orgánico. Pero en aquella época no duraba y aparte en lugares de humedad eso se desintegraba enseguida. Y yo tengo que confesarles algo, por años yo me estaba diciendo, pero Señor, así como la mayoría de los países del mundo usan el sistema métrico decimal, acá en Estados Unidos no es cierto? Pero ya hay cosas que se están usando el sistema métrico decimal acá también. Sistema métrico decimal, la unidad de medida es el metro, que consta de 100 partecitas iguales llamadas centímetros y de 1000 partes llamadas milímetros, ¿no es cierto? Y había una medida llamada el metro patrón, que yo creo que ya no está más, en París, en Francia, estaba en una cúpula resguardado, en una condición de que nada de vacío, de que nada podía alterar ese metro de metal, ¿no es cierto?, donde estaba la medida exacta, genuina de lo que es un metro. Y de ahí se tenían que hacer todas las reproducciones de cintas métricas, de cintas de medir del mundo en el sistema métrico decimal. Pero yo le dije, Dios, ¿por qué no dejaste un patrón? Una Biblia sola que fuera indestructible.
que la cual cuando viene la duda, porque Dios, vos sabías que iban a venir todos estos ataques, tantas versiones de la Biblia que salen, tantos eruditos que lo único que vienen a traer, a sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. Yo le decía a Dios, ¿por qué no dejaste? Y Dios no te contesta cuando vos querés. Después de mucha oración, de mucho leer la Biblia, un día Dios, y no me la reveló a mí porque la reveló a montones de hombres, porque todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la verdad, ¿no es cierto? Salmo 119, vamos a ir. En el versículo 89. Ahí está el metro patrón. Ahí está la Biblia verdadera, mi hermano. Está guardada. Nadie la puede alterar. Ninguna condición atmosférica. Ninguna mano negra, vamos a decir así. Fíjense en lo que dice Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿querés más certeza que esa? La palabra de Dios, porque te van a venir diciendo que los manuscritos se perdieron y que después la Biblia se echó a perder, se tergiversó y que después ahora vino dos eruditos ingleses, Westcott y Hort, que eran anglicanos, que ni creían en la deidad de Cristo ni en la salvación por la fe, ni en el poder de la sangre de Cristo. Vinieron a decir que los textos que habían usado para elaborar la Reina Valera y la Biblia de Martín Lutero allá de la Reforma eran textos corruptos. Pero, hermano mío, y si hay alguien que no es hermano en la fe, pero quiere saber cuál es la Biblia verdadera y los originales, están en el cielo, los tiene Dios. Y Él se los revela a aquellos que con corazón humilde. Y yo te voy a dejar en esta noche. En el año 1978, ya cuando venían muchos ataques de la crítica textual, ¿no es cierto? Que allí vienen todas las versiones modernas de la Biblia. Venían unos ataques furiosos, trayendo duda, que si el Evangelio de Marcos tiene que terminar en el versículo 9, el capítulo 16 tiene que terminar en el versículo 9 y no en el 20. Porque dice que los manuscritos más fidedignos, más antiguos, no lo tenían. Y entonces uno dice, pero ¿cuál Biblia voy a creer? Biblias donde en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, no aparece el versículo 37, donde el eunuco le confiesa a Felipe su fe en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Oh, casualidad, en los manuscritos más fidedignos, más antiguos, no aparece la declaración de la deidad de Cristo. ¿Para qué se escribió la Biblia entonces, mi hermano? Vamos a ver qué es lo que es la crítica textual y todo lo demás. Y yo te digo, yo me gano la vida trabajando, empujando cajas, manejando forlís, descargando camiones. No me gano la vida vendiendo Biblias ni recibiendo bonos de ninguna editorial, ¿no es cierto?, para promocionar ninguna Biblia. Me siento en libertad, mi hermano, para expresarte lo que creo haber recibido de parte del Señor y lo dejo a criterio de ustedes, mis hermanos. Dice que toda profecía debe ser juzgada por la iglesia. Por eso en esta noche estoy hablando con la firmeza que me da la verdad, mi hermano. Y decía que en el año 1978, en octubre de los días 24 al 26 de 1978, en la ciudad de Chicago se reunieron unos 300 hombres de Dios, ¿no es cierto?,
para formular lo que se conoce como la Declaración de Chicago de la inerrancia de la Biblia. Porque, mi hermano, hay gente que dice que la Biblia, no toda la Biblia es inspirada, porque hay palabras que no son de Dios, que son de Pablo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice Pablo, tráeme el capote que me dejé y los libros y las cosas, eso no puede haber inspirado por Dios, porque Dios usó a hombres. No los anuló, mis hermanos, y los hombres expresan allí. Acuérdense que la Biblia es Dios hablándole en un lenguaje entendible al hombre. Y cierro con esto por amor a la puntualidad. Dice la Biblia, Dios, que es la verdad misma y dice solamente la verdad, ha inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse al mundo perdido a través de Jesucristo como Creador y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son testimonio de Dios acerca de sí mismo. Y te leo el 3 y termino. El Espíritu Santo, autor divino de las Escrituras, las autentifica en nuestro propio espíritu por medio de su testimonio y abre nuestro entendimiento para comprender su significado. Gloria a Dios, Dios me los bendiga y hasta el viernes que viene.